también en vivo por Facebook, se está transmitiendo y también estará disponible en nuestra página web. La charla magistral de hoy se titula ¿Es la autonomía estratégica una respuesta a la crisis internacional? Bueno, para ayudarnos a responder a esta pregunta, nos complacerá escuchar mucho a la profesora Susana Gratius. Pero antes de pasar la palabra a la profesora Gratius, me gustaría invitar al doctor Adrián Bonilla, director ejecutivo de la Fundación EULAC, a pronunciar las palabras de inauguración de esta charla. Por favor, Adrián. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Susan. Bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos amigos que participan en esta charla magistral. Esta es la tercera de un ciclo de 5 charlas que vamos a tener antes de que se acabe el año, cuyo propósito es consultar y tener el privilegio de escuchar a personas que han venido siguiendo la relación entre Europa y América Latina a lo largo de su vida académica. Una de estas personas, de las académicas más destacadas que en el campo de las relaciones internacionales ha trabajado este tema, es la profesora Susan Gratius. Susan es profesora y es directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la UAM, la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora senior también y es investigadora asociada del CIDOP, de este Centro de Relaciones Internacionales que está ubicado en Cataluña, España. Susan fue profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense en Madrid y es investigadora senior también de la Fundación para las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior, RIBEI, con sede en España. Su trayectoria profesional es amplia. Susan ha publicado extensamente sobre la relación entre América Latina y Europa y es una de las personas que mejor ha trabajado estos temas. Su charla se inscribe dentro de esta necesidad estratégica que la Fundación EULAC ha identificado para visibilizar la relación entre Europa y América Latina. Esta es una relación extraordinariamente rica que se levanta sobre un conjunto no solamente de valores compartidos y retórica común, pero de intereses concretos sobre una base material tanto económica cuanto política que une a las dos regiones en un mundo que en estos momentos se encuentra en reordenamiento. Así que con mucha satisfacción permítanme presentar y dejo con ustedes a la profesora Gratius, quien nos va a dictar su conferencia magistral. Muchas gracias, Susan, por tu ayuda en estos esfuerzos y la palabra es tuya. Muchas gracias, Adrián. ¿Sigo sin...? ¿Sí? ¿Continúo yo? Bueno, muchísimas gracias a la Fundación EULAC, a todos también los que nos están escuchando o vía Facebook bueno, casi es una norma lo de los webinars, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado todos, ¿no? A vernos en la pantalla y yo creo que eso quedó... no es una excepción, yo me temo que se va a quedar así, porque bueno, podemos estar simultáneamente los que estamos en Brasil, en México, en Cuba, bueno, en Cuba más difícil, y los que estamos en Europa. Así que me parece una magnífica iniciativa estas charlas, porque lo que sí que nos hace falta es tener una mayor visibilidad, como dijo Adrián, ¿verdad? Porque es una de las relaciones, yo creo que más interesantes, porque no es una relación de Estado a Estado, pero es una de las relaciones, como dijo también Gianluca, que tiene mucho potencial, pero no la aprovechamos, ¿no? Y bueno, yo quería iniciar esta charla, tengo una pequeña presentación también, que lo había llamado autonomía estratégica, ¿no? Somos dos ponentes de Europa, entiendo, ¿no? Gianluca y yo soy alemana, pero vivo en España.
Y por eso me pareció interesante enfocar esta charla en un tema, ¿no? Bueno, en un tema que te da la ocasión de abrir muchos temas globales. En un tema que es la autonomía estratégica, eso sería un término europeo, porque yo al ser europea sigo también mucho más de cerca los debates aquí, ¿verdad? Pero también, como doy también clases sobre América Latina, allí también tenemos un debate, ¿no? Que es la autonomía o el acoplamiento a aquiescencia. Así que bueno, hay dos debates separados y pensaba que sería interesante unir un poco estas dos patas y ver si en este nuevo contexto internacional, donde tenemos a China y a Estados Unidos, según el paradigma realista, ¿no? ¿Dónde podíamos tener espacios tanto la Unión Europea o una Europa unida y América Latina que no están unidas, pero que hay mecanismos también regionales que nos permiten pensar en esto, ¿no? Así que voy a intentar de compartir con ustedes. Compartir, ¿lo pueden ver? ¿Me pueden ver a mí? ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Lo dejo así o lo pongo en presentación? ¿Se ve bien así? Que me diga alguien algo. ¿Sí? Se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces, un poco ver esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde una política exterior, ¿no? Sobre todo una visión europea, pero también latinoamericana, ¿dónde podría ser el nicho que tienen América Latina y Europa en este nuevo desorden internacional? No tenemos ningún orden en este momento, ¿no? Está acabándose lo anterior, el orden liberal internacional, quizás se restaura en parte con este game changer, ¿no? el que realmente cambia todo el juego de relaciones, es esta elección en Estados Unidos a favor de los demócratas de alguien como Joseph Biden, que significa la continuidad de ese liberalismo, ¿no? Eso sí que introduce un nuevo elemento. Pero en general, ¿no? Esto no quita que China es el otro gran actor, según el realismo, que continúa teniendo también su esfera de influencia en América Latina y también en Europa cada vez más, ¿no? Y un poco ver estos diferentes contextos y la posición que podían tener América Latina y la Unión Europea. A ver si puedo cambiar esto. Sí, esto sería un poco el guión, ¿no? Lo que voy a presentarles muy brevemente. Primero ver un poco qué peso tenemos en el mundo, que sabemos que es una relación sumamente asimétrica, ¿no? La Unión Europea de ninguna manera se puede comparar el regionalismo europeo con el regionalismo latinoamericano, creo que está equivocado, ¿no? Son condiciones, características muy distintas y también evidentemente nuestro peso en el mundo es muy desigual, ¿no? En distintos sentidos, podríamos más datos de los que tengo, pero estamos de acuerdo en que es una relación asimétrica, ¿eh? Pero menos asimétrica quizá que con Estados Unidos y con China, ¿no? Y diferente porque no se trata de estados-nación. Voy a ver un poco este primer panorama, luego abrir hacia la dimensión global, ¿no? Donde hablo un poco de tendencias que veo, 5 tendencias que podíamos identificar de este nuevo mundo que no acaba de nacer y el viejo todavía está allí, ¿no? Luego de la dimensión regional, ¿qué está ocurriendo y cuáles son esos debates sobre autonomía estratégica o autonomía o autonomismo en la Unión Europea y en América Latina? Y luego un poco juntar los dos debates y ver diferencias y similitudes para luego decidir, ¿no? Si la autonomía puede ser una respuesta a esta crisis para la Unión Europea y para América Latina, ¿no? Un poco para ver qué podíamos hacer conjuntamente también, ¿no? Bueno, en primer lugar, solo tengo algunos datos, ¿no? Bueno, somos regiones bastante pequeñas, ¿no? Si nos comparamos con Asia-Pacífico, ¿no? Pero en números de países, yo creo que por eso siempre se dice que deberíamos influir más en Naciones Unidas, en la gobernanza global, porque si lo contamos por países, por números, somos muchos y podemos hacer una diferencia también incluso en Naciones Unidas, si alguna vez tomáramos acciones conjuntamente, como por ejemplo en el cambio climático, ¿no? En cuanto a población, incluso juntos no haríamos una gran diferencia, ¿no? Significamos muy poco en este nuevo mundo, ¿no?
En términos de Producto Interior Bruto, también hemos visto que la Unión Europea está cada vez más perdiendo también participación frente a los nuevos actores, los países emergentes, entre los cuales también está Brasil, India, China, etc. Y América Latina representa como un 7% en el Producto Interior Bruto global, ¿no? Estamos hablando de participación en PIB global. En el comercio global, lo mismo, ¿no? América Latina, más o menos, no he encontrado ese dato, dediqué 1 hora para encontrar este dato. ¿Seré muy torpe o no existen estas cifras? Hay que buscar mucho y la CEPAL da cantidad de datos muy detallados, hasta containers y no sé qué, hay de todo, ¿no? Pero eso, ¿cuáles son los 10 principales socios comerciales de América Latina? Eso no se encuentra, ni tampoco cuánto significa América Latina en el comercio global o en el PIB es más fácil, porque el Banco Mundial tiene allí una base de datos que nos lo permite, ¿no? Otra diferencia es, y esto va a ser más importante en el futuro, no solamente el petróleo, sino en general los recursos, agua dulce, todo lo que es el Amazonas, Amazonía, esos como petróleo, donde vemos a Venezuela, por eso tampoco es una casualidad que hablamos tanto de Venezuela, ¿no? ¿Se me sigue escuchando? Porque dice que mi conexión es inestable. ¿Se me sigue escuchando? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me siguen escuchando? Sí, seguimos escuchando. Ah, bueno. Como me tenía un aviso de que no está bien mi conexión, puede pasar, ¿eh? En cuanto a Venezuela, Ecuador, Guyana, y si pensamos en términos energéticos, la Unión Europea está mucho peor parado que América Latina, por ejemplo, ¿no? O Estados Unidos, que es autosuficiente en términos energéticos. Un país como España depende en un 80% de importar energía, y esto ya, ¿no?, es una desventaja en este mundo, ¿no? Una desventaja material, ¿no? Pensemos un poco en las características Unión Europea-América Latina para saber de lo que estamos hablando. Es una relación muy poco institucionalizada. Están ustedes en Hamburgo, la Fundación EULAC, y hay poco más. Luego hay unas asambleas, hay cumbres, eso ya lo explicó el profesor Gianluca Gardini, pero no tenemos una gran institucionalidad. Yo creo que en la Fundación EULAC trabajan menos personas que en la SEGIP, ¿no? En la Secretaría General Iberoamericana. Y en ese sentido, ¿no?, bueno, habría que institucionalizar quizá un poco más, ¿no? Son dos actores internacionales emergentes. La Unión Europea tiene un gran peso en el mundo, pero a nivel político no es un actor global, ¿no? Tenemos 27 políticas exteriores, si quitamos el Reino Unido, ¿no? América Latina, evidentemente, lo mismo, ¿no? No hay ninguna portavoz latinoamericana en el mundo, ¿no? Y son los dos actores con un perfil de poder blando, principalmente. También tenemos poder duro, sobre todo la Unión Europea, si pensemos en las sanciones. Las sanciones son muy importantes. La Unión Europea tiene tantas sanciones como Estados Unidos. Eso siempre nos olvidamos un poco, ¿no? Y América Latina tiene mucho más poder blando, ¿no? Poder militar, ninguno de los dos lo tenemos de forma, digamos, colectiva, ¿no? Y eso es un poco del debate que tenemos en la Unión, de tener más capacidades también de defensa y de seguridad, ¿no? Y en América Latina el debate es más enfocado al desarrollo, no es en capacidades militares, ¿no? Tenemos el regionalismo como fórmula de paz o como estrategia defensiva, voy a hablar de esto más adelante, ¿no? Y desde la Guerra Fría somos socios menores de Estados Unidos y formamos parte de lo que alguien como Barroso, anteriormente presidente de la Comisión Europea, ha llamado el triángulo transatlántico, ¿no? Es esta idea que se ha quedado, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos y también algo de América Latina, ¿no? Incluir América Latina en este triángulo, que luego se rompió con Trump, ¿no? Estamos 4 años que esto no se habla, no tiene agenda, ¿no? Que quizá vuelva ahora. Y también estamos, ¿no?, con una relación creciente con China, tanto Europa, como, que es nuestro segundo socio comercial, como América Latina, ¿no? Y bueno, tenemos esta relación que desde la perspectiva de la Unión Europea tendría que ser una relación interregional, ¿no?, con 2 bloques integrados.
lo cual tiene sentido para la Unión Europea, pero quizá menos para América Latina, ¿no? En todo caso, tenemos un ejemplo que sería la Unión Europea-Mercosur, del que hablaron también otros profesores, que es un estímulo, por un lado, porque sería histórico, ¿no? Tener esta gran zona de libre comercio, Unión Europea-Mercosur como bloque, pero por otro lado es un impedimento, ¿no? Si pensemos en las cumbres, la última cumbre, como dijo Gianluca Gardini en su charla anterior, tuvo lugar en 2015. ¿Por qué? Porque la fórmula Unión Europea, CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, no funciona, ¿no? No funciona lo suficientemente bien como para decir que esto es una cosa interregional, no. No, yo creo que es un impedimento también muchas veces. También quizá la fórmula UE-Mercosur, ¿no? Y bueno, pensemos un poco o recogemos un poco esta idea del interregionalismo, bastante antiguo, ¿no? Según Gardini y Malamud, que han escrito sobre esto, ya no tiene mucha validez, pero todavía la Unión Europea insiste en que, sobre todo con regiones no asociadas, eso es importante, que no son estratégicas, como entre ellos América Latina, hay que buscar fortalecer los grupos regionales, ¿no? Ahí está todavía en 2016, en lo que está todavía válido de la estrategia global de la Unión Europea. Y tenemos, bueno, esto también nos explica un poco el tipo de relación que tenemos, un interregionalismo puro, ¿no? Tenemos esas cumbres Unión Europea-CELAC, tenemos Unión Europea-Mercosur, aunque todavía no tenemos nada, pero esto es desde hace 20 años la idea, ¿no? Unión Europea-CARICOM, Unión Europea-Centroamérica, bloque a bloque. Y luego tenemos, lo que tenemos cada vez más es un interregionalismo híbrido de un bloque de países, la Unión Europea y asociación estratégica con Brasil, asociación estratégica con México, relación bilateral privilegiada especial con Cuba, eso también es importante, con Chile, con Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Tenemos un acuerdo libre comercio donde se han sumado los distintos países, ¿no? No tenemos Comunidad Andina, Unión Europea, tenemos distintos países, ¿no? Y luego tenemos lo que llama HENGI, eso es antiguo, ¿no? Pero bueno, es importante, el transregionalismo, donde, por ejemplo, el Trans-Pacific Agreement, este TPP, que ya no tenemos, sino ahora tenemos el gran acuerdo entre China, Japón, el gran acuerdo a nivel asiático, ¿no? Eso es una novedad, ¿no? Pero el transregionalismo sería que la Unión Europea es un bloque, pero América Latina, cada país responde por su cuenta, países individuales, no bloque a bloque, ¿no? Estos serían un poco las tres fórmulas, lo más usado sería el 1 y el 2, ¿no? Y bueno, entremos un poco en la dimensión global, no sé si hay alguna pregunta, los que nos están escuchando, algún comentario, algo que no quedó claro, ¿no? Sí, o entonces podemos hacerlos después de la charla, pero las personas pueden ya enviar a través de chat sus solicitudes de intervención y ahí las promuevo dando el micrófono y pantalla para que hagan sus preguntas de manera face to face. Entonces, sí, puede seguir. Continúo entonces, porque es difícil escuchar a una persona por la pantalla, ¿no? Por eso a veces interrumpo para ver si hay alguien que quiere intervenir, ¿no? Para que no tengan que escuchar todo el tiempo. Yo miro el chat y si alguien solicita, te aviso. Gracias. Entremos un poco en la dimensión global, donde tenemos esta paradoja, ¿no? Si pensamos en la pandemia de COVID-19, tenemos una sociedad internacional, estamos todos conectados ahora mismo, ¿no? Vivimos en la era digital, en la simultaneidad casi de tiempo y espacio, ¿no? Que estamos experimentando ahora. Sociedad internacional con muchísimos actores, pero el mundo que tenemos consiste todavía, o lo tenemos en cuenta, los estados-nación. Entonces, claro, el cambio climático no se puede resolver con un esquema tan antiguo basado en el sistema de estados-nación. Porque hay muchos otros actores que hay que tener en cuenta, ¿no? Grupos ecologistas, ecológicos, empresas transnacionales que, como vimos en las elecciones de
Donald Trump, entre otras cosas, perdió las elecciones porque el anuncio de que llegara la vacuna se hizo después. Así que una empresa transnacional puede hacer una gran diferencia. Quizá Biden debe su victoria en parte a esta compañía transnacional, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad internacional donde, por ejemplo, la ciencia ahora mismo, ¿no? Los médicos, las comunidades, he visto, nunca sé cómo pronunciar esto, los expertos, ¿no? Y crean agenda, pero las respuestas siguen siendo nacionales. Es una gran contradicción, ¿no? Y el multilateralismo también, como sabemos, está en crisis, ¿no? Tenemos un sistema westfaliano y tenemos desafíos realmente planetarios, ¿no? Como cambio climático, como esta pandemia, como el terrorismo, que no se pueden resolver a nivel local, ¿no? Entonces, yo no sé si vamos hacia un mundo menos estatal y cómo estos nuevos actores pueden entrar, ¿no? Luego tienen esta crisis del multilateralismo. Cada vez más, si pensamos en este nuevo acuerdo regional Asia, se han firmado un acuerdo de libre comercio, una regionalización. Volvemos a los bloques regionales, quizá. Puede ser una tendencia, ¿no? Y en este sentido, quizá el multilateralismo global no funciona, pero a nivel regional creo que funciona mejor. Y esto también es una tendencia importante, ¿no? Que se vuelva un poco a esto. Y esto significaría para nuestra relación Unión Europea-América Latina que lo regional, la integración, lo intergubernamental sigue siendo importante o va a ser más importante, ¿no? Luego, claro, podríamos especular qué está pasando, qué va a pasar. Con Biden va a seguir este mundo que muchos describen, simplificando mucho, como bipolar, China y Estados Unidos, o vamos hacia una mayor cooperación entre China y Estados Unidos. Si pensamos un poco en el nuevo gabinete, que en parte ya se conoce, de Joe Biden, pensemos en el ministro, por ejemplo, Blinken. Este está mucho más europeísta y lo que se espera quizá es una cooperación mayor entre China y Estados Unidos, la restauración del diálogo, por lo menos, ¿no? Y un poco, quizá en ese sentido volveríamos más a la época de Obama, ¿no? Pero estos 4 años de Donald Trump han creado muchos recelos también en la relación y va a ser difícil restaurar esta relación China-Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido, también la Unión Europea percibe a China tanto como en términos de cooperación como en términos de rivalidad, ¿no? Y competidor a nivel internacional. Y lo mismo pasa un poco con Estados Unidos, ¿no? Lo que habría que ver es si restauramos entonces este orden transatlántico, donde también estaría América Latina, o si América Latina se inclina más hacia la cooperación con China, o por lo menos Sudamérica, ¿no? Y estamos en un relativo vacío de poder, ¿no? Estoy en el punto 4, donde China ha ascendido. Lo que el aislacionismo de Trump ha significado en gran parte el ascenso de China y que tiene un discurso muy liberal. Léanse el discurso del presidente chino ante las Naciones Unidas. Yo hago con mis estudiantes ese ejercicio, que elegimos discursos, lo analizamos y decimos qué paradigma es. Realismo, liberalismo, marxismo. De marxismo la mayoría tiene poco, ¿no? Algunos quedan. Y China tiene no un discurso marxista. El presidente chino tiene un discurso absolutamente liberal. Podían quitar, como decía uno, el presidente chino y poner el presidente de Estados Unidos, un Obama. Y en este sentido ha ocupado espacios también de este orden liberal, que es interesante, ¿no? El quinto punto sería un poco cuál es este mundo de la post-pandemia en 2022, 2023, o nadie sabe, ¿no? Sería de todas formas más globalización, no menos, en términos de comunicación, ¿no? Pero también significa más fronteras físicas, ¿no?
nuestras fronteras físicas están cerradas. Yo no puedo ni irme al pueblo de al lado. A partir de el día 4, Madrid queda cerrado. No puedo salir de Madrid, ¿no? Y en ese sentido, y nuestras fronteras ya existían antes, ¿no? La migración, la crisis de refugiados en la Unión Europea. Estamos creando muros, ¿no? No solamente Trump, también en Europa hacemos esto, ¿no? Y en ese sentido es una contradicción, ¿no? Tenemos las capitales siguen siendo internacionales. Hay una globalización financiera, económica, ¿no? Pero no a nivel de personas, o menos, ¿no? Si pensamos en esta migración. Y hay que esperar también qué pasa con, por ejemplo, tenemos un cubano-americano como Homeland responsable en Estados Unidos del Ministerio del Interior, ¿no? De migración sobre todo. Vamos a ver si ahí hay un cambio también hacia un mayor orden liberal, que significaría abrir fronteras, ¿no? Y estas serían un poco las tendencias. No me atrevo a decir cuál sería este nuevo mundo. Multipolar o bipolar con algo de multipolar, o simplemente una sociedad internacional con un antiguo sistema de estados que ya es disfuncional, ¿no? Hay que pensar en nuevas fórmulas. ¿Dónde estamos la Unión Europea y América Latina y Caribe en este mundo en transición? El realismo diría esto, ¿no? Que estamos en un enfrentamiento bipolar y podemos tener dos opciones. Uno, una mayor autonomía, y B, asociarse con uno de los dos. Así de fácil, ¿no? El liberalismo sería reforzar el multilateralismo a Naciones Unidas, la OMC, ¿dónde está, no? Ha desaparecido un poco, ¿no? de la agenda, ¿no? Estamos hablando mucho de la Organización Mundial de la Salud, que también está muy politizado, está desacreditado, ¿no? Y politizado. Así que, bueno, allí habría que restaurar esta confianza y este viejo orden liberal, ¿no? Con medidas de creación de confianza y reactivación y reformas, ¿no? ¿Qué significaría esto para Unión Europea, América Latina? Una mayor apertura comercial, volver a esto, ¿no? Y una mayor globalización también en cuanto a acuerdos de libre comercio, todo esto, ¿no? Y una alianza. Si ustedes lean el único artículo que escribió Joe Biden antes de ganar las elecciones en Estados Unidos, se lee en Foreign Affairs de marzo, lo pueden leer. Allí a mí me da la sensación que es como una mezcla entre George W. Bush y Barack Obama. Y en ese sentido, la alianza democrática que propone en este artículo recuerda a George W. Bush, fue exactamente lo que propuso él. Y en ese sentido, ¿no? Europa sería un socio privilegiado y también gran parte de América Latina, ¿no? Si eso ocurre, ¿no? Constructivismo, ahí habría que pensar también más allá de los estados-nación, ¿no? Podríamos pensar que la Unión Europea es un gran emprendedor de normas, ¿no? A nivel internacional. El Acuerdo de París en gran parte fue también artífice la Unión Europea junto con América Latina, ¿no? Esto fue un ensayo interesante que también muchos países latinoamericanos apoyaron y estuvieron junto con la Unión Europea en esto, ¿no? Podríamos convertirnos conjuntamente a América Latina y Europa en emprendedores de normas, ¿no? Pero claro, eso requiere que nuestro regionalismo funcione mejor de los dos lados, ¿no? Y camino, ¿no? El resultado sería una mayor gobernanza global. Y quizá no solo con actores estatales, ¿no? Incluyendo también las sociedades, otros actores, ONGs, etc. Como lo tenemos un poco, si pensamos en derechos humanos, en Naciones Unidas tiene un gran peso, como por ejemplo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ¿no? Hay otros actores que habría que pensar también, aunque los politólogos siempre tendemos a pensar en el Estado, ¿no? Pero bueno, hay otros actores importantes ahí, ¿no? ONGs, etcétera, ¿no? La dimensión regional. Vamos un poco yo creo que tenemos más que nada dos opciones en este momento, ¿no? Reconstruir la vieja alianza transatlántica con Joe Biden, ¿ya? O
a la autonomía estratégica, en el sentido de que nos permite un poco, ¿no?, aliarnos a veces con Estados Unidos, a veces con China, y ganar en capacidades y ganar en lo que llaman los teóricos en actores, ¿no?, en ser un actor global. Y yo creo que, como hemos visto en el primer slide, América Latina es demasiado pequeño hasta en su conjunto, ¿no? Así que si pensemos que cada país va por su lado, ¿no?, como el mismo debate que tenemos en Europa, si Alemania, de por sí, yo soy alemana, es el país más importante en la Unión Europea, pero Alemania sola no es nada, tiene 82 millones de habitantes, no tiene un gran peso en este mundo que va a estar determinado por Asia-Pacífico, ¿no? Entonces hay que fortalecer el regionalismo, ¿no? Y en América Latina el debate, eso lo vemos luego, sobre la autonomía, ha sido más relacionado con el Estado-nación, soberanía, ganar soberanía frente a Estados Unidos o ganar soberanía frente a China, ¿no? Pero el regionalismo también sería una estrategia, un instrumento de fortalecer esta autonomía estratégica. Porque si, por ejemplo, en el diálogo Unión Europea-CELAC, ¿no?, que no funciona, pero si funcionara, América Latina tendría una voz mucho más importante que si cada país discute por su cuenta con la Unión Europea, ¿no? Es una estrategia de bargaining, ¿no?, de negociar determinados temas, ¿no? Y bueno, si reconstruimos la vieja alianza transatlántica, como dije antes, habría que irse casi a los años 90, ¿no?, 2000, y pensar en esta alianza de países democráticos, pero que excluiría a algunos también, ¿no? Si pensamos en una alianza normativa, no estaría Cuba, ¿no?, no estaría Venezuela, no estaría quizá, yo qué sé, quizá ni siquiera estarían Hungría y Polonia, ¿no? Y en este sentido, no sé si se puede hacer algo así y si es viable, ¿no? Otro que sería la opción 3, sería una alianza interregional, ¿no? Pero esto sería ya un paso que una vez que tenemos una mayor autonomía estratégica a través del regionalismo, podríamos pensar en lo interregional, ¿no? Y pensar también en alianzas, ¿no?, con, por ejemplo, en cambio climático, en la era Trump, ¿no?, tuvimos casi una alianza con China, ¿no? Y no con, depende un poco del tema, ¿no? Y en este sentido trabajar más juntos, ¿no? Ya estoy en la dimensión regional y quería un poco insistir en que son dos debates muy separados que nadie ha unido. Yo quizá en un futuro intente escribir sobre esto porque me parece interesante. Es muy actual ahora en Europa. Ven muchísimos documentos, por ejemplo, en la misma estrategia global de la Unión Europea, que es como nuestra orientación en política exterior, es nuestra única estrategia conjunta de política exterior, incluyendo seguridad y defensa, y allí se menciona 7 veces la autonomía estratégica. Y es un gran debate, hay muchos documentos sobre esto. Hay también un estudio que ha hecho el ECFR. ¿Me escuchan? No sé si hay algún problema. El European Council on Foreign Relations. ¿Continúo? ¿Perdón? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, disculpa. Pensaba sí. que hay algún problema, perdón. No. Continúo. Sí, continúa. Que también se han hecho un estudio sobre qué entienden los diferentes Estados miembros de autonomía estratégica, el ECFR, el European Council on Foreign Relations, que tiene una oficina, bueno, la oficina central está en Londres, tiene una en Madrid, otra en Berlín, etcétera. Y ellos han hecho un estudio muy interesante de 2019 que mira un poco las distintas visiones, ¿no? Y allí, bueno, he identificado como 3 principalmente. Tenemos sobre todo la Unión Europea sigue funcionando por el tándem Alemania-Francia. De allí, bueno, hay otras alianzas, ¿no? Los países de Europa del Este, algunos, o Polonia, Hungría, etcétera, pero lo más estable sigue siendo esto, hasta hoy día, ¿eh? Y en ese sentido hay una división, ¿no? Alemania, al ser una potencia civil, bueno, por imposición después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tiene más este eje OTAN-Estados Unidos. Siempre se piensa en el eje atlántico, ¿sí?
Francia, al ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, piensa en una defensa propia europea y en extender como un poco su propia influencia en la Unión Europea a través de una mayor cooperación en seguridad y defensa. Y si leen los discursos de Macron de hace 2 o 3 años, está siempre insistiendo en eso, una política común de seguridad y defensa. Pero Alemania está más reacio, ¿no?, por este elemento. Y luego hay países que no son miembros de la OTAN, que son neutrales y que no se van a sumar a esto. Y allí quedó un poco este debate, y también Borrell ha dicho, la Unión Europea, creo que también lo ha dicho Gianluca, debería aprender el lenguaje del poder. Eso es totalmente nuevo, ¿no? Y desarrollar este poder duro, sería un sistema de defensa colectivo, quizá en un futuro a nivel europeo, ¿no? Más allá de la OTAN o con la OTAN, eso es otra cuestión, ¿no? Pero también hay más cuestiones, hay estados que entienden la autonomía estratégica como más maniobra para ser un actor global. Hay también países que lo ven como una autonomía en términos energéticos, ¿no?, o simplemente tener más capacidad de política exterior. En América Latina, este debate está muy polarizado porque hemos visto una estrategia de, si pensamos en la era Lula, de independencia o autonomía relacional, ¿no?, eso fue el término de Bernal Mesa, creo, autonomía y acoplamiento, ¿no? El Tocatlián Russell, el primero que habló en estas charlas magistrales, Juan Gabriel Tocatlián, tiene un texto con Roberto Russell que habla de eso, ¿no? Hay varios, pero bueno, eso es uno de los más nuevos, de autonomía o aquiescencia, ¿no? Estos han sido los debates y muy ligados a la izquierda, la autonomía y acoplamiento a gobiernos más conservadores, ¿no? Acoplamiento pensando en Estados Unidos principalmente, hoy en día también en China, ¿no? Y es un debate muy ligado al desarrollo, ¿no? Siendo más autónomos, el caso de Brasil, han avanzado, en Brasil sí que fue así, han avanzado muchísimo en su propio, en términos de desarrollo y inclusión, ¿no? Si pensamos en la época Lula, ya no Dilma Rousseff ni todo lo que pasó después. Y esto ha sido también gracias a una política más independiente, más autónoma, más centrado en los países del sur, ¿no? Más del sur global, BRICS, ¿no? Entró en BRICS con Lula, ¿no?, Brasil. Y bueno, este gobierno, esto es un elemento estructural, ha mantenido la cooperación con China, aunque quieren una relación especial con la OTAN, Bolsonaro, y con Estados Unidos, en el fondo no lo han logrado y siguen estando jugando a las dos, ¿no?, China y Estados Unidos. Pero es un debate muy, muy ideológico, mientras que en la Unión Europea no es ideológico, tiene más que ver con la posición geopolítica, geoeconómica de cada país, ¿no?, en la Unión Europea. Y tenemos un regionalismo autonómico en América Latina, ALBA, ¿no?, Mercosur en su momento, el Consejo de Defensa de UNASUR, hay varios ejemplos, ¿no? Pero el problema es que ese debate también se refleja en el regionalismo que tenemos, si pensamos en la Alianza del Pacífico y el Mercosur en la época Lula, tenemos una especie de enfrentamiento. Eso tiene que ver con que cada presidente, si cambia la ideología, cambia luego el tipo de regionalismo o de compromiso regional. Y yo creo que esto debería ser más allá de los gobiernos, debería en ese sentido no imitar el modelo de la Unión Europea, pero sería deseable tener un mínimo de instituciones. ¿Por qué no crear una institución que represente la CELAC, ¿no? Creo que hay una necesidad de instituciones, no de entregar soberanía, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Pero bueno, también en América Latina el regionalismo, igual que en la Unión Europea, podían servir como instrumentos para aumentar esta autonomía estratégica. Más allá del debate ideológico, derecha e izquierdas. Yo creo que si pensamos en México, da igual si tenemos un presidente AMLO, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador, o si el presidente se llama Enrique Peña Nieto. Porque ¿cuál es la misma condición? Dependemos de Estados Unidos. Esto no lo ha cambiado ningún presidente, eso es una condición estructural de México, ¿no? Pero hay países que tienen más margen de maniobra, como Brasil,
bueno, casi todos los demás, porque Estados Unidos, quizá por suerte, ya no tiene ninguna estrategia regional o hemisférica que incluye todos los países. ALCA fracasó y desde allí hay más margen de maniobra, ¿no?, para esa autonomía. Un poco ya para llegar al final, ¿cuáles son las diferencias y similitudes? Bueno, un poco lo que había dicho, eso sería un poco un resumen, ¿no?, de nuestros debates, y lo que tenemos en común sería un poco esta definición, ¿no?, un poco la autonomía de estrategia sería también muy basado en esta idea del Bandwagoning, ¿no?, si pensamos en el realismo, de Bandwagoning como una estrategia de aliarse con Estados Unidos en el caso de la Unión Europea, o en el caso de América Latina, o con China o con Estados Unidos, decidirse por uno, ¿no?, o hacer lo del balancing, que sería ganar en autonomía, en poder autonómico, y así tener más margen de maniobra, ¿no?, como política exterior. Cosa que yo recuerdo que el realismo periférico, ¿no? Carlos Escudé dijo que esto es absolutamente inviable. No estoy pensando en un ejemplo como Venezuela, ¿no? Esto sería el peor ejemplo. No estoy pensando en esto, sino en una cosa más pragmática, ¿no? En el regionalismo como instrumento de tener influencia y visibilidad y proyección en este nuevo mundo, donde América Latina y la Unión Europea son muy pequeños, ¿eh? Hay que decirlo así, ¿no? Tenemos diferencias también, ¿no? Tenemos el enfoque más regional en la Unión Europea, tenemos autonomía más ligado al Estado-Nación en América Latina, tenemos también este debate soberanía y desarrollo en América Latina, que no tiene nada que ver con nuestro debate OTAN-Estados Unidos, ¿no?, con defensa y seguridad. Nadie está pensando en América Latina, desde que desapareció prácticamente UNASUR, en crear un sistema colectivo de seguridad como lo que tiene Asia, ¿no? Regionalismo en América Latina es económico y político, ¿no? Y no, lo que tenemos en común, lamentablemente, no hay una visión colectiva regional sobre la autonomía estratégica, ni en la Unión Europea, ni en América Latina, ¿no? En América Latina el debate tiene mucho más décadas que en la Unión Europea, y allí podríamos quizá también aprender un poco conjuntamente, ¿no?, mutuamente de este tema, ¿no? Conclusiones, muy brevemente. Tenemos un debate sobre autonomía separado, sin consenso intrarregional y desde luego sin consenso entre nuestras regiones, ¿no? Hay una convergencia, esto no lo había enseñado, creo. Estamos como en una especie de sándwich, ¿no? Estados Unidos, China y nosotros estamos como un poco en medio, ¿no? América Latina, ¿no?, más cerca de Estados Unidos aquí, y la Unión Europea. Y esto sería un poco según el realismo, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Tercero, yo creo que, bueno, hay un debate en la Unión Europea en ganar en poder duro, poder militar, poder duro en términos de sanciones ya tenemos, ¿no? Y en presencia internacional, muy importante. Por primera vez tenemos no solo los estados en Naciones Unidas, sino también desde 2012 la Unión Europea tiene una voz ante Naciones Unidas. Tenemos diferentes puntos de partida, por supuesto. En América Latina es un debate más norte-sur, dependencia-interdependencia, centro-periferia, ¿no? Y en nuestra región es muy distinto, ¿no? Es Unión Europea como un polo muy desarrollado, ¿no?, muy ligado a Estados Unidos, y que ahora está ganando un poco, emancipándose y desarrollando una política exterior de seguridad común, ¿no? Respuesta, interregionalismo. Bueno, sería interesante, ¿no?, ligar esos dos debates en una respuesta más interregional, pensando estratégicamente también Unión Europea, América Latina, cómo podían manejar la relación con China y con Estados Unidos, y cómo podían hacer una diferencia en este mundo a través de quizá transformarse en actores de esta nueva gobernanza global, que no depende tanto de China y de Estados Unidos, sino donde podría haber otros actores, ¿no?, quizá regionales.
Y estamos en este momento, bueno, entre la opción de realismo y el liberalismo, ¿no? Realismo en el sentido de más autonomía estratégica y liberalismo en el sentido muy simplificado ahora de una mayor alianza transatlántica, ¿no? Otra vez restaurando estos valores liberales, ¿no? Como democracia, derechos humanos, que yo no lo veo tan así en este nuevo mundo donde ideológicamente también se enfrentan China, Estados Unidos, ¿no? Autoritarismo, centralización de poder y un sistema que también tiene muchas falencias si pensamos en la democracia en Estados Unidos, ¿no? Que lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Bueno, con eso lo dejo porque ya ha terminado mi tiempo y estoy esperando a que me comenten y que planteen preguntas. Muchísimas gracias, profesora Susana Gratius. Bueno, yo abriría ahora A la ver si sesión cómo de... puedo dejar de compartir, perdón. Sí, A yo ver abriría cómo. entonces ahora la sesión de preguntas y bueno, si hay alguna manifestación, yo les No sé. pasaría el micrófono y la pantalla. Ah, Sí, ya. bueno, ahora sí. Ahora Entonces, sí, ¿no? sí, Ya lo logré. miramos ahí, Sí. de entre los participantes que ahí tenemos, ¿alguien gustaría hacer, pues, ahí no sé, ahí no hay el botón de levantar las manos, pero todavía hay el chat o el botón de Q&A, de preguntas y He respuestas. visto aquí en Ah, el sí, chat, hay ¿no? una de Creo que Javier hay una en el Yorca. chat. Bueno, voy a promoverlo a que pueda... Ernesto ya puede hablar. ya puede hablar, ya Sí. tiene micrófono. Entonces, por favor, Javier, tienes la palabra. Dice que no tiene Él no tiene micrófono. micrófono. No Entonces voy a tiene leer micrófono. su pregunta. ¿Cuál cree usted que será la posición del Reino Unido y de América Latina en esta nueva etapa post-Brexit? ¿Podrá el Reino Unido cubrir temas y espacios de cooperación política y comercio que la Unión Europea no tiene o no puede ejercer en su relación con América Latina? Sí, muy buena pregunta. Y saludos a Marcela, que no nos conocimos, no nos pusimos cara, encantada. Y yo creo que, bueno, el Reino Unido todavía estamos, bueno, tenemos hasta el 31 de diciembre, ¿no? Para negociar la salida. ¿Y cómo va a ser esa salida del Reino Unido? Supongo que luego vamos a abrir un nuevo plazo, porque esto es como la eterna historia, hasta que cambie el gobierno en el Reino Unido y quizá nunca va a salir de la Unión Europea. Pero yo no soy experta en este tema y no sé cómo van las negociaciones, pero por lo que he escuchado, no muy bien, ¿no? Sí, en el caso de que haya una relación como de libre comercio, Unión Europea, Reino Unido, eso significaría también que el Reino Unido es importante sobre todo de cara al Caribe, ¿no? De cara al Caribe y también en algunos países por el tema de la cooperación, por ejemplo, en materia policial, de seguridad ciudadana, tienen algunos proyectos importantes. Son un importante donante también, aunque esto no afectará si están o no en la Unión Europea, porque cada Estado miembro tiene su política de cooperación al desarrollo. Sí que significaría también su salida, ¿no? Ya tenemos un nuevo presupuesto sin el Reino Unido y ha habido algunos ajustes y, por ejemplo, en el caso de América Latina, creo que ha sido también más perjudicado porque no ha habido un aumento de fondos, más bien, ¿no? Han bajado un poco los fondos. Y en este sentido yo creo que va a ser quizá más negativa, no, porque ellos mantienen sus relaciones, pero va a ser en otro formato. Yo creo que esto va a ser el cambio, ¿no? No van a renunciar a su política activa en el Caribe o en otras zonas donde están presentes. Y me imagino que también de alguna manera vamos a seguir cooperando, porque el Reino Unido por su cuenta, ¿no? Lo va a tener mucho más difícil. Pero bueno, yo creo que ya nos estamos como acostumbrando. ¿Cuándo fue el referéndum de Brexit? Eso fue hace 4 años, ¿no? 4 años.
Hace mucho, ¿no? No se le escucha. Creo que 2016. sí, sí, son ya 4 años, así que bueno, nos hemos acostumbrado a convivir con esto, ¿no? Y significaría quizá un cambio en los fondos europeos de desarrollo, lo que afecta a los países firmantes del Acuerdo Cotonú y los acuerdos regionales. Pero bueno, yo creo que los espacios de cooperación Reino Unido, América Latina se van a mantener, ¿no? Perfecto, muchas ¿No? gracias. ¿Tenemos alguien más? ¿Gustaría hacer una pregunta? Anímense, Sí, que nos estamos queda algún tiempo, aquí. ¿no? Sí, tenemos aquí a través de chat, puede hacer su manifestación y ahí le damos derecho de micrófono o pantalla, o entonces podemos leer como hicimos ahora con la pregunta de Javier. Yo no veo más preguntas. No, bueno, yo también aprovecharía de mi poder de moderador de también hacer Sí. una cosa un poco más provocativa. Usted comentó muy rápidamente sobre otras alianzas, ¿no? Que están, porque estamos muy focados siempre en la relación entre los dos continentes y también el rol de China y Estados Unidos. Pero, por ejemplo, grandes players como Brasil también hace parte de otras asociaciones como el de BRICS. Y BRICS tiene todos los años sus cumbres. Y además de tener una cumbre, tiene un brazo, un instrumento financiero que hoy también hace competición a los bancos de desarrollo, tanto al BID cuanto la CAF o mismo al Banco Mundial, que es el New Development Bank. Además de esto, bueno, dentro de los BRICS, entonces no es solamente China, es India, Rusia, y también sabemos que Rusia también tiene sus alianzas específicas con otros países de la región, así como también el Irán. Hay una relación Irán-Venezuela. Entonces también, no sé si quería, le gustaría comentar un poco también en este sentido de un mundo, digamos, menos polarizado, con más actores, cómo esto puede reflejar, y ahora obviamente no comentamos, pero quizás puede ser relanzar esta asociación a través de una próxima cumbre que está marcada ministerial para aquí en Alemania el día 14 de diciembre, con Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, un poco ese pronóstico, porque el mundo, sentimos mucho eso, ¿no? El mundo se cambia con una velocidad muy grande. Entonces, si habíamos tenido esta misma charla hace un par de semanas atrás y hubieron varias sobre estos temas del mundo post-COVID, del multilateralismo, de la asociación. Bueno, antes de las elecciones de Biden, las análisis eran totalmente distintas. O sea, en un par de semanas, muchos pronósticos se cambiaron. Entonces, por eso que quería poner un poco eso en discusión, porque las cosas, el mundo político es muy dinámico, ¿no? Entonces, que una vez que sucede una elección en un player grande como Estados Unidos, o ahora quizás en 2 años va a haber otras elecciones en Brasil y otros países de América Latina, entonces puede pasar que de nuevo se puedan relanzar las instituciones subregionales. Entonces, quería escuchar un poco estos comentarios sobre la naturaleza, la dinámica de estas relaciones y la posibilidad y el potencial de que otros actores, además de China y Estados Unidos, tengan algún tipo de influencia en este mundo post-COVID. Sí, eso es importante, ¿no? Que también el factor BRICS, ¿no? Que ha cambiado totalmente la política, eso sí que lo mencioné, que ha cambiado totalmente la política exterior de Brasil, incluso con un presidente Bolsonaro, que dijo al principio, ¿para qué queremos los BRICS? ¿No? Pero al final hizo la cumbre BRICS en Brasil, ¿no? Había una cumbre BRICS en Brasil, la otra fue, la de noviembre fue virtual, ¿no? Y se mantienen, ¿no? Cada año tienen una cumbre, ¿no? Cosa que no tenemos en la Unión Europea, América Latina. Ahí están mucho más presentes que la Unión Europea en
términos de visibilidad, porque las cumbres grandes decisiones no tienen, ¿no? Cuanto más larga la agenda, ¿no? De puntos finales, menos contenido tenemos. Pero tienen un importante valor en términos simbólicos, ¿no? Visibilidad. Ahí demuestran que estos 5 países siguen siendo un bloque. Aunque bueno, el bloque en realidad es China, Rusia y bueno, India, Brasil, Sudáfrica son jugadores más pequeños, ¿no? Pero bueno, hay alianzas también entre, esto fue antes de BRICS, ¿no? IPSA, ¿no? Si pensamos en India, Brasil, Sudáfrica, la dimensión del desarrollo, que es muy distinta en Rusia, ¿no? Tienen muchas cosas en común estos países y por eso ha habido también un acercamiento Brasil-India, ¿no? Si pensamos en patentes o si pensamos ahora en COVID-19, si hubiera otro presidente, ¿no? Se habría hecho una cooperación mucho más estrecha con la India. Pero bueno, Bolsonaro mira a Estados Unidos y como dije, no han sacado nada realmente, ningún acuerdo, la relación sigue siendo igual. Yo no veo esa relación carnal, ¿no? Que decía Carlos Menem, Argentina, Estados Unidos, en el caso de Brasil no se ha dado tampoco, ¿no? Y creo que en este sentido Brasil es el único quizá país que tiene allí como muchísimas opciones, que no depende, pero eso ya es casi, bueno, en los últimos 20 años casi, ¿no? Que Brasil tiene más diversificado su comercio, su relación con el mundo. Realmente tiene un servicio diplomático muy bueno también, muy sólido. En ese sentido, Brasil es un país muy particular, ¿no? No podíamos transferir lo que pasa en Brasil a otro país como Argentina, ¿no? Que es mucho más dependiente de los grandes jugadores como de China, de Estados Unidos y del mismo Brasil, ¿no? Depende un poco desde dónde miramos el mundo, ¿no? Si miramos Centroamérica, bueno, su relación con China en algunos casos ha significado renunciar a relaciones con Taiwán, ¿no? Para firmar un acuerdo de libre comercio. Y India tiene presencia en Brasil y es importante como socio simplemente por tamaño también, ¿no? Económico, pero no tiene una gran relación con muchos países. Si pensamos en Cuba e India, no sé, aparte del G77, ¿no? Del grupo del 77 o movimientos no alineados, bueno, hay relaciones históricas también con estos. Irán es más la alianza con Venezuela por, ¿no? La Organización de Exportadores de Petróleo, por la OPEP, ¿no? Y bueno, no sé, hay más diversidad y como dije, Estados Unidos, el hecho de que se retiran más a su relación, su única relación estratégica es la relación con México, ¿no? Y luego algo de Colombia, un poco estoy simplificando, Centroamérica y Caribe, ¿no? Pero hay más espacios de autonomía y en ese sentido es un mundo más interesante, ¿no? Que aunque gane Biden, como decía, es un game changer, también no cambia tanto. La relación Brasil-Estados Unidos o relación China-Brasil no va a cambiar por eso, ¿no? Intentan, eso ya es también una especie de autonomía estratégica. Brasil, sobre todo, intenta, ¿no? Diversificar mucho. África también, ¿no? No hay que olvidar la relación que tiene con África, o Cuba con África. Cuba también tiene una política exterior muy global, ¿no? Aunque es un país muy pequeño, por lo especial que es su relación con Estados Unidos, que va a mejorar, lo discutimos ayer en otro debate, va a mejorar, pero tampoco el embargo sigue ahí, ¿no? Esto no va a cambiar inmediatamente, ¿no? No, Y un poco perfecto. eso, no sé. No, perfecto. Bueno, sigo invitando a las personas a hacer comentarios, preguntas. Es Si difícil en ese Peter, no, formato. Peter Birl, quieres hacer, voy a promoverlo. Y bueno, por favor, Peter, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Susana, muchas gracias por tu ponencia. La pregunta que tengo es la siguiente. Al inicio de la presidencia de Trump, ¿tú veías fuertemente la necesidad y con algún optimismo también la posibilidad de un cierto fortalecimiento de las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, basándose en áreas temáticas, ¿no? Como el tema de las drogas y otras. Ahora, me interesaría saber, porque si te escucho hoy, me parece una foto mucho más pesimista y de alguna manera también tal vez con menos necesidad también de ese fortalecimiento de las relaciones. Entonces me interesaría saber cómo lo ves. ¿Queda algo de esa idea de fortalecer las relaciones a base de ciertas temáticas donde no solamente hay relaciones entre nuestras regiones, sino también donde puede haber algo como, ¿cómo decirlo? Posturas normativas no tan distintas entre ambas regiones? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Peter. Yo no quería ser tan pesimista, simplemente quería enfocar un poco la charla en un tema, ¿no? que ofrece ahí muchas lecturas, pero no fue mi intención de caracterizar tanto las relaciones. Las relaciones, yo creo que seguimos teniendo las mismas opciones y hemos avanzado en algunos ámbitos como cambio climático, ¿no? Ahora tenemos posiciones, es verdad, con Brasil, Mercosur, Unión Europea, Francia, Brasil particularmente más divergentes, pero en general yo creo que allí podíamos construir consensos y también en muchos otros temas, ¿no? de esta agenda multilateral. Lo que pasa es que no lo hemos explorado lo suficiente. Ha habido el intento de la Comisión Europea también de proyectarnos más hacia esta agenda global, pero ahora mismo, claro, quizá no es tan realista y en ese sentido soy más pesimista porque si vemos las cifras de crecimiento, decrecimiento, recesión en Europa y en América Latina, sobre todo va a haber otra fase de ensimismamiento, ¿no? Pero mi intención fue menos hablar de lo que podemos hacer que de hablar un poco de estos espacios que se abren en Europa y también en América Latina y qué podríamos hacer con esto, ¿no? Eso sería un tema interesante, ¿no? Discutir también con América Latina nuestra relación con China o Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que sería deseable enfocar nuestra relación en temas determinados, ¿no? Que no sean, yo nunca he sido muy partidaria de que sea una relación norte-sur, porque yo creo que, bueno, Brasil es también norte, ¿no? Brasil es parte de México, es que depende, ¿no? Tenemos también que construir, y eso lo hemos hecho en parte, y es interesante por la pandemia, lo público, ¿no? Lo público, el Estado, el debate nuevamente sobre el Estado, lo público, reformar las organizaciones internacionales, llegar conjuntamente a propuestas sobre cómo reformar incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que ahí hay que ajustar este viejo multilateralismo y podría haber muchas iniciativas, tanto a nivel institucional como a nivel temático, entre América Latina y la Unión Europea, ¿no? La sostenibilidad, la economía verde, hay muchos temas donde podemos construir, ¿no? Incluso en migración, ¿no? Porque no es un tema que, bueno, pero eso ya quizás es más conflictivo, ¿no? No sé, resolución de conflictos internacionales, hasta en el caso de Irán. Recuerdo que Brasil en su momento cooperó con Turquía para encontrar una solución, ¿no?, al conflicto nuclear con Irán. ¿Por qué no involucrar a América Latina o por lo menos los países más interesados y hablar con la Unión Europea, no hablar siempre con Estados Unidos? Yo creo que la Unión Europea también tendría que cambiar un poco su enfoque, ¿no?, su visión tan centrado en China y Estados Unidos, abrirse a otros actores, ¿no? Sí, No sé si he contestado tu pregunta, pero tienes razón, ¿no? Sí, yo creo que podemos construir sobre muchas cosas, pero quizá tendría más sentido hacer reuniones o cumbres temáticas, ¿no?, que hacer cumbres generales, que también tienen sentido, pero que tienen menos resultados, ¿no? Y sí, volver a hacer una cumbre también sería bueno. Sí, totalmente de acuerdo.
Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más gustaría de hacer un comentario, una pregunta? Entre los participantes pueden levantar las manos o hacer algún tipo de solicitud a través del chat o de preguntas y respuestas. Yo también, bueno, una cosa que quería también comentar y escuchar, usted mencionó sobre quizás no se va a cambiar tanto las cosas con Biden, y también el hecho de que se crearon algunas cicatrices, algunas scarves, algunas fracturas con la política de Trump. Entonces, por ejemplo, hubo un episodio muy emblemático hace un par de meses, que fue la quiebra de tradición con el nombramiento del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, por la primera vez no se seleccionó a un latino, se seleccionó a un norteamericano. Y bueno, y él va a continuar, es un legado de Trump. No es que Biden va a sacarlo porque ya está seleccionado. Y entre los países europeos esto causó un poco de constrangimiento, o sea, no están muy contentos con lo que pasó. Y sabemos que hay también otras instituciones como estas que también tienen sus tradiciones, como el Banco Mundial, que es dirigido por un norteamericano siempre, y el Fondo Monetario Internacional por un europeo. Entonces, no sé si tienes alguna consideración sobre también las perspectivas, cuando estamos hablando ahí de la reforma de los multilaterales. Entonces, cuando hablamos de las instituciones financieras, si, digamos, estos rompimientos que se han hecho con la política de Trump, si tú crees que esto va a tener un impacto, porque al final, bueno, son estas instituciones que financian al desarrollo. Y ahora ellas, digamos, empezó ahora una tradición que no existía antes de politizar la selección de los dirigentes de estas instituciones, principalmente con la quiebra de tradición en el BID. Pero antes de eso, como soy moderador, no tengo la prioridad. Voy a pasar de nuevo la palabra a Peter y él puede hacer una otra intervención antes que usted entonces conteste a mí o a Peter. Peter, por favor. Bueno, muchas gracias. No solamente porque se mencionó Estados Unidos y Trump. Una cosa que casi podría ser un poco como chocante es que a pesar de Trump, si uno ve los datos del Latinobarómetro, los latinoamericanos ven a Estados Unidos de una manera más positiva, o las relaciones con Estados Unidos de una manera más positiva que las relaciones con Europa. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que para mucha gente en América Latina, Europa ya no importa. Y eso tiene que ver con el hecho de que, por lo menos así yo lo entiendo, de que yo creo que las relaciones reales entre ambas regiones son mucho mejores que la percepción de esas regiones, de esas relaciones. Porque si uno mira varias áreas temáticas, ahí, si tomamos las relaciones científicas, si tomamos las relaciones culturales, por ejemplo, ahí las relaciones son bastante densas, pero creo que eso es algo que no se percibe. Y en general, yo creo que mucho de lo positivo de las relaciones existentes, de las relaciones realmente existentes entre nuestras regiones, no se percibe de manera adecuada de parte de los públicos en ambas regiones. Yo no sé qué hacer contra eso. Tampoco se trata de desarrollar ahora relaciones públicas como lo hacen las grandes empresas, ¿no? Para crear mejores imágenes, pero creo que como científicos tenemos que tomarlo en cuenta y no solamente mostrar, eso sí, también mostrar los problemas existentes entre las grandes instituciones y el no funcionamiento del gran diálogo birregional,
pero creo que en lo decentral, en lo local, hay muchas cosas, más allá de las relaciones, por supuesto, también bilaterales entre estados y relaciones entre sociedades civiles, pero incluso en el nivel birregional hay muchas cosas interesantes que existen y solamente creo que no hay que olvidarlas. Sí, muchas gracias. Yo creo que eso es más una pregunta también a la fundación, ¿no? ¿Cómo pueden aumentar la visibilidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, a través de esto, de otras charlas, muchas actividades que hacen, también es el intento, ¿no? de construir algo, de monitorear esta relación, pero sí hay también muchos proyectos y acciones que no se conocen, ¿no? Como decía antes, con lo que me costaba buscar no sé qué dato, también cuesta a veces encontrar esta información de relaciones Unión Europea-América Latina, se desconoce, habría que tener, no sé, por eso decía al inicio de mi charla, ¿no? Habría que institucionalizar un poco más para que haya más capacidad también de tener Europa una proyección en América Latina, ¿no? O por ejemplo la Fundación EULAC, yo recuerdo cuando se creó, que fue un proceso también que estuvimos algunos académicos, ¿no? Relacionados, de una u otra forma, y se pensaba, bueno, yo decía, bueno, tiene que ser una sede birregional, que tiene que tener una sede en América Latina, ¿no? Para que se aumente también la visibilidad de Europa allá, no solo de América Latina aquí o de las relaciones conjuntas, ¿no? Creo que allí institucionalizar y sobre todo hacer un seguimiento de todo lo que hay, ¿no? O hacer un mapa, ¿no? De qué proyectos tiene la Unión Europea en América Latina. Ahora, esto ha mejorado mucho, ¿eh? Las páginas web de la Unión Europea, de la Comisión, son mucho mejores, ¿eh? Han mejorado mucho. Yo creo que en ese sentido, quien busca la información la encuentra, pero bueno, también se trata de tener más relación a nivel de sociedades civiles, ¿no? Y creo que sí que lo hay, pero allí también juega el factor de cercanía a Estados Unidos, ¿no? Que comparten un continente, que allí yo creo que Europa siempre va a tener una visibilidad menor, a no ser que construimos un gran programa también de intercambio con América Latina, ¿no? Por ejemplo, en España no es tanto así. En España se ve mucho ir y venir. En mis clases tengo estudiantes latinoamericanos que se llevan también su experiencia en la UAM, buena o mala, pero que hay como más conexiones. La Fundación Carolina, que tiene ahí muchas becas, ahí se nota un poco más. Tenemos la sede de la CEGIP aquí. No sé, en Portugal quizá también esos lazos históricos todavía se perciben, ¿no? En cuanto a la segunda, a la pregunta de, no me acuerdo su nombre. Ernesto. Es que no lo pone ahí, perdón. Disculpa. Ernesto, disculpa, es que solo pone Fundación EULAC. En cuanto a su pregunta, yo creo que sí hay una mayor diversificación también de entidades financieras. El Banco de los BRICS, ¿no? El nuevo Banco de Desarrollo, es una alternativa. Ya hay muchos países que solicitan allí también créditos y yo creo que bueno, el BID es una opción entre varias, ¿no? Está la CAF también están los bancos europeos que ofrecen el BEI, ¿no? Banco Europeo de Inversiones. Hay más opciones y bueno, es verdad que ahora en la época de Trump hizo mucho daño a nivel institucional, pero también creo, y le da la razón lo que dice Peter Berle, que las relaciones quizás son mejores de lo que oficialmente se pinta, ¿no? Y en ese sentido, aunque sea, no sé, la persona a cargo, alguien impuesto por Trump, debajo de eso se pueden hacer muchas cosas, ¿no? No quita a que siga funcionando esa relación. Lo que sí que notamos desde hace mucho tiempo que la OEA está debilitada también, ¿no? Esto no fue de ahora, esto fue mucho tiempo atrás, esta división sobre Venezuela, la OEA lleva mucho tiempo, y Thomas Ligla escribe mucho sobre esto, ¿no? Lleva mucho tiempo muy, muy debilitada, ¿no? Pero tampoco hay una gran alternativa, ¿no? En América Latina muchas fórmulas de regionalismo ya no funcionan como UNASUR, quizá cuando cambia el presidente, pero ese es el problema, ¿no? Cuando cambian los presidentes puede funcionar
nuevamente 4 años más y luego segundo otra vez. Habría que encontrar un camino en medio, ¿no? Para tener alguna permanencia que garantice que esto siga en el tiempo. Porque hay un regionalismo muy vivo en América Latina, y muy flexible, pero cambia tanto, ¿no? Que eso está bien, pero un poco Es muy más dinámico. muy dinámico para bien y para mal, ¿no? Desaparece UNASUR, quizá luego se recrea otra cosa, surge PROSUR, bueno, eso está muy bien y hay esa necesidad de tener regionalismo, ¿no? en América Latina, y hay mucho más cumbres, diálogos y foros que antes. Quizá ahí no hay tanta necesidad de hacerlo vía Estados Unidos o vía Europa o vía España, ¿no? Yo creo que allí América Latina tiene sus propias instituciones o foros de diálogo y de integración. No sé si le he contestado la pregunta. Sería otro seminario este. Claro. Y lo vamos a sostener el próximo año. La idea es, además que este año tenemos unas charlas más, pero el próximo año vamos a organizar porque hay espacio para mucha discusión. Bueno, si no tenemos más intervenciones, déjame ver, ¿alguien más? No, creo que Peter ya bajó su mano. Bueno, quería de nuevo agradecer a la profesora Susana Gratius por su charla muy interesante y de nuevo comentar que va a estar disponible en nuestra página web. Se grabó y está grabando esta charla que también está en vivo a través de Facebook. Y también quizás podamos hasta compartir las presentaciones en PowerPoint. Bueno, esos van a estar ahí porque está en la película, sí, claro. Sí. Entonces sería eso y los invito, tenemos una charla más que van a estar ahí anunciadas a través de nuestras redes sociales en la próxima semana. Y de nuevo que tengan a las personas de América Latina y el Caribe una buena continuidad de día, y en Europa un buen final del día. Muchas gracias, profesora Susana, y bueno, hasta la próxima charla. Muchas gracias a la Fundación, a Ernesto, a Marcela también por organizarlo y a los que nos han escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.